me estuve en el Real Oviedo con el otro grupo, que era el grupo Carso, Okay. Carlos Slim y Arturo. Entonces estuve allí 6 meses, estuve como jefe de scouting, de captación de todo el primer equipo. Por diferentes situaciones me fui a Cartagena, que era otro club pero de tercera división, y yo era el encargado de todo también de la captación. Y de ahí, después de acabar la temporada, me querían renovar aquí en Cartagena, pero me llamó el Alcorcón de nuevo, pero esta vez como director de fuerzas básicas. Okay. En México es muy común, de hecho me pasó el primer año y este año ya lo hemos prohibido, en los viajes que hacemos de camión a los diferentes lugares, los chicos de básicas, al Oxxo, al Oxxo. Y en el Oxxo se hinchaban a papas, se hinchaban a chocolatinas, a gomitas, a cosas que no debía de comer un futbolista profesional. Entonces este año ya prohibimos Oxxo y ya directamente el Oxxo no se para evitar ese tipo de cosas. Y en fuerzas básicas que me costaron diferentes puntos, fíjate, porque, con todo el respeto lo digo esto, creo que no había un orden, un modelo de juego claro en fuerzas básicas del club. No. Era como que un entrenador hacía una cosa, otro entrenador quería otra, otra. Entonces, creo que eso ha llevado a no sacar tantos jugadores como debería el club por el potencial que tiene el club y el potencial que tienen los jugadores. No eres jugador de primer equipo hasta que no tienes dorsal de primer equipo. Si tienes dorsal de primer equipo y estás todos los días entrenando con ellos y tienes contrato de primer equipo y estás ahí con ellos, que alguna vez te toca bajar en la 23 como ha pasado, pero tú eres jugador del primer equipo. Ahí sí eres, pero si tú tienes el mismo dorsal de tienes de básicas, por mucho que estés entrenando todos los días y por mucho que hayas jugado y que estés participando, sigues siendo jugador de básicas. ¿Qué pasa, Fiera Partner? ¿Todo bien? Aquí bien contento. ¿Qué tal, amigas y amigos Fiera Partners? Con el gusto de saludarlos. Un orgullo y un honor para mí poder estar aquí, la verdad. Siempre nos ha gustado el fútbol, siempre le hemos ido a León. Mi señor padre, en paz descanse, pues fue futbolista también del Club León. Qué bueno que hacen este tipo de programas, ¿no? Porque pues acercan a los chavos, ¿no? A conocer un poco de la historia del club. Arriba la Fiera, y ser Fiera es un orgullo. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos Fiera Partners? Con el gusto de saludarlos. Bienvenidos a un capítulo más de la tercera temporada de Puerta 5, el Fiera Blog. Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo, que el día de hoy tenemos el honor de recibirlo aquí en el estudio. Pero antes de pasar a su presentación, saludo con mucho gusto a Marito García. Marito, ¿cómo andas, carnal? Bien, mi Max, aquí contentos de recibir a este gran invitado. Andamos internacionales Exactamente. Nuevamente. Si no bajamos, no bajamos. Hasta el otro lado del charco. Exactamente. Para que vean qué nivel andamos manejando, mi Max. Exactamente. De Murcia, perdón, me quedé con su acompañante. Sí. De Galicia, España, para Galicia. Toda la afición verdiblanca. Exactamente. Y Jonathan Di Giosia, director de Fuerzas Básicas del Club León. ¿Cómo estás, Jonathan? Gracias por estar con nosotros. Hola. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto y un placer estar con vosotros. Ya he escuchado varios podcasts que habéis hecho con varias personas dentro del club. Así que un gusto y un placer. Muchas gracias. No, pues para nosotros es el gusto, Jonah. Ahora sí que tener a un personaje de tu magnitud pues es un orgullo para nosotros. Y pues ahora sí que para platicar lo que preparamos, mi Max. Exactamente. Digo, en primera instancia, agradecerte de nueva cuenta, pero también sabemos que tu actualidad es la dirección de las fuerzas básicas del club, pero la intención es irnos un poquito más atrás, si no es que muy atrás, para conocer un poquito de dónde es que viene Jonathan, cómo le fue en la vida, cómo le está yendo en la vida y el gusto que todos tenemos por el tema del fútbol, ¿no? Entonces, preguntarte un poquito cómo fue el tema de tu infancia, obviamente, pues un país completamente... pues no digamos que al 100% diferente, pero pues una cultura sí muy diferente al tema de la mexicana. ¿Cómo es que te trata la vida? ¿Cómo es que es en tu núcleo familiar con el tema de tus papás? ¿Quién te fue inculcando el gusto por el tema del fútbol? Bueno, Jonathan nació el 28 de febrero del 94 en España, Galicia, más concretamente Vigo, que lo conocéis del Celta de Vigo, club de primera división de España. Entonces, yo nací allí, tengo una hermana que es más pequeña que yo, 2 años menor que yo. Mi padre fue el que un poco más potenció el tema del fútbol, porque al final él estaba metido un poco en el fútbol, pero sobre todo en el mundo del boxeo. Al final él es promotor de eventos de boxeo, ha hecho eventos muy importantes y fuera de eso me inculcó mucho el deporte, sobre todo tanto a mi hermana como a mí. Entonces yo un poco seguí la esquela
del mundo del fútbol. Estuve jugando de pequeño en categorías muy buenas en un equipo que se llama Rápido de Bouzas, que actualmente es la 5ª división de España. Entonces estuve participando allí en categorías inferiores, hasta que a los 16, 17 años más o menos me llegó una oferta muy importante de otro club de Galicia, se llama el Pontevedra, que es un club que estaba en 3ª división de España en aquella. Entonces me ofrece un contrato muy bueno, siendo juvenil de 2º año. Debuto en una categoría profesional como es la 4ª división de España allí, siendo 17 años, que lo comúnmente es debutar con 25, 26 años. De ahí hago un buen año, me sale una oportunidad muy grande, muy importante en Madrid, que es un equipo que se llama el Fuenlabrada, que era también de 3ª división de España, que hace 2 años ha estado en 2ª división. De ahí empiezo a jugar, tengo una lesión grave de rodilla, que es el ligamento cruzado, me lo rompí tras una equivocación del tema de los tachos, que elegí unos tachos que no debería. Entonces tuve la lesión y a partir de ahí pues cambió un poco mi mentalidad, no por el tema de la lesión, sino mi mentalidad de perder la ilusión por jugar al fútbol y buscar otro enfoque. Y ahí es donde salió el enfoque más entrenador, más scouting, más dirección de fuerzas básicas, y a partir de ahí ya empezó un poco todo. Ok, ¿eras de los niños que jugaban en la calle o no jugabas fútbol en la calle? Sí, totalmente. Fíjate, Sí. Cuando yo era pequeño, lo que hacíamos normalmente era, tenías el colegio hasta las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde comías en tu casa, más o menos entre las 3 y las 4 tenía una hora para hacer los deberes, estudiar y demás, para poder liberarme, y a las 5 íbamos tanto mi hermana como yo al parque más cercano de nuestra casa y a jugar, sobre todo al balón, a diferentes juegos como el pilla-pilla, a polis y caco, no sé si lo conocéis, bueno, policías y ladrones, que es un poco más común, ¿no? O a los trompos. O a los trompos. O al box. Ah, sí, a trompos. los columpios. Ajá. Oye, Jonah, ¿y por qué el fútbol y no el box, y sabiendo del amor que tenía a ese deporte tu papá? Pues fíjate que compaginaba un poco los dos. O sea, al final me enfoqué más en el fútbol porque creo que era lo que más me llamaba a mí la atención, pero también nunca he dejado de practicar box. O sea, es un deporte que a mí me gusta mucho, es un deporte muy leal, pese a darte guantazos o catorrazos. Es un deporte muy leal y me gusta mucho y te aporta muchísimo a nivel de exigencia y a nivel de sufrimiento. Y de disciplina. Y de disciplina. Entonces, por eso me canté más por el fútbol, y también te soy sincero, yo creo que a nadie le gusta que toque la cara, entonces creo que el fútbol tenía menos posibilidades de que me la tocaran. Exactamente. Oye, Jonah, ¿y en la escuela cómo te iba? ¿Te gustaba ir a la escuela? ¿No lo disfrutabas? Pues la verdad, fui un chico que me dediqué simplemente a hacer lo básico y a probar, porque la verdad que tengo muy buena capacidad mental, entonces con poco que le vaya a estudiar, lo sacaba. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, tengo una anécdota muy peculiar. Estábamos en tercero de la ESO ya, y entonces ahí te exigían como 2 exámenes. Uno que era del libro del texto y otro leer un libro de lectura. Okay. Y yo, como era muy vago en ese sentido, no leía libro de lectura. Entonces, ¿qué pasaba? Me suspendían la asignatura hasta septiembre, que es la fecha ordinaria para hacer la recuperación, y ahí evidentemente solo te valoraban por el examen normal, ordinario. De conocimiento, entonces ahí yo sí la aprobaba. ¿Qué pasa? Que el profesor me dice, pero ¿cómo eres tan así si puedes haber sacado la asignatura ya en junio y te vas hasta septiembre para pasar? Yo lo siento mucho, profesor, pues que soy muy vago para esto. No me gusta. No me gusta y no quiero. Ajá. Oye, Jonah, ¿y cómo es que llega esa parte del fútbol de la escuelita o las básicas, las formativas? ¿Cómo llegas a esa parte? ¿En qué momento te dice tu papá, a ver, ya elige un deporte, el box o el fútbol, y este es el camino? ¿Cómo llega esa parte en tu vida? Yo creo que ya de pequeño, fíjate, siempre pedía un balón, siempre estaba con un balón en el parque, siempre agarraba un balón y me iba al parque, siempre miraba partidos de fútbol, o sea, creo que iba muy más encaminado al fútbol. Boxeo sí me gustaba aprenderlo, pero no lo miraba tanto, no lo exigía en el día a día para practicarlo, y el fútbol sí. Entonces ahí ya fue cuando mis padres me dijeron si querían anotarme en el fútbol. Tenía, no sé, 4 años más o menos, me anoté en el equipo más cercano, y a partir de ahí fui ya cuando me fui ya desarrollando. Ok. ¿Y de chico de quién eras hincha? De pequeño, como todos, el Celta. Celta. El equipo de la ciudad, al final el que me representaba, el que iba muchos días a verlo al estadio, la bufanda, la camiseta. Entonces era muy fan del Celta, que era el equipo de mi ciudad. ¿Y quién era tu referente en ese entonces?
Mostovoy, no sé si te acuerdas. ¿Era El portero? zar Mostovoy, no, el No, número 10. me suena. Era ruso, Era media punta, ya. jugaba muy bien. Se llamaba el Ajá. zar Mostovoy. Y tú también jugabas de media punta. No, yo jugaba de medio, un poco por detrás, solo que yo creo que cuando somos pequeños, y ahí tienes toda la razón, creo que estamos equivocados en el modelo que tenemos que fijarnos. En vez de fijarnos en el de nuestra posición, Sí. nos fijamos en el que más destaca. Sí, exacto. Entonces yo me fijaba en el mediapunta, talentoso, creativo, y yo era todo lo contrario. O sea, yo al final Más un jugador defensivo. muy defensivo, jugador básico, que te mueve el balón de un lado a otro, pero que no te va a hacer ningún regate o cosas extraordinarias que este jugador sí hace. Que te jugaba la bola segura. Sí, yo mientras jugaba con los de mi equipo todo iba bien. Y a lo mejor ahorita para la gente que nos ve, nos escucha, hoy en día, ¿como qué tipo de juego tenías? ¿Como un Rodri, un Sergio Busquets? Yo creo que muy Toni Kroos. Te digo por qué, porque creo que mi principal virtud, evidentemente, salvando muchas distancias, porque uno ya ha hecho todo por el fútbol y a mí aún me queda muchísimo por hacer, pero fuera de eso, la principal virtud de Toni Kroos quizás sea los desplazamientos en largo. Y lo mío también es los desplazamientos en largo, pero sí es cierto que yo solo tengo una pierna y que Toni Kroos tiene dos. Porque sí es verdad que antes la enseñanza no era del todo adecuada como es ahora, y antes lo que te exigían era eficacia. Entonces, cuando a un niño le exiges eficacia, lo va a hacer con su pierna hábil o la pierna que confía y no va a usar la otra pierna. Hoy en día no, hoy en día tienes que usar las dos piernas y ser un poco ambidiestro, solo que antes antiguamente era eficacia, ganar, aunque tengas 5 años, 7 años, había que ganar. Sí. Y como aficionado, ¿cómo eras? Cuando, digo, obviamente ahora ya que creces, pues te das cuenta que pues, técnicamente pues, el fútbol es un negocio, hoy se pierde, pero el fin de semana que viene se gana. Pero luego muchas veces como aficionado nos cuesta mucho entender esa parte, ¿no? Pero antes de que te involucraras al 100% en un tema deportivo, ¿cómo era el Jonah aficionado? O sea, ¿no le iba bien al Celta y te molestabas con el Celta porque no le iba bien? O si ya ahorita le vas a dar quizá a otro equipo, pero quiero pensar que va a ser muy difícil porque pues, es el equipo de toda la vida, ¿no? Quiero imaginar. Pero ¿cómo eras de aficionado al fútbol? Pues fíjate que creo que tengo mucha similitud a lo que soy yo ahora. Yo soy una persona con mucha pasión, con mucho sentimiento, que vive todo muy al máximo, o sea, vivo todo al máximo, entonces al final a mí me duele mucho perder, o sea, no te voy a engañar, o sea, yo al final en Fuerzas Básicas buscamos seguir el modelo de juego, competir, formar jugadores, evidentemente es lo principal que hacemos, pero yo siempre tengo la espina porque soy una persona muy competitiva y a mí me gusta ganar a todos. Si juego al parchís, si juego a las chapas, si juego a la PlayStation, yo quiero ganar. Entonces sí es verdad que como aficionado yo nunca era de gritar ni mucho menos a los jugadores, siempre me he dedicado a estar callado, a animar a los jugadores, ver el partido y llegar a mi casa, y eso sí es cierto, si el equipo perdía, si el Celta en este caso perdía, conmigo no podías hablar. Perdía tu familia. No. Pierde Todo el Celta, mundo, pierde todo el mi mundo. familia. Era un show, era un show. ¿Y te tocó viajar para acompañar al club en otra ciudad e ir a verlo a otra ciudad o no? De hecho me tocó un viaje muy bonito y muy doloroso porque yo yo soy de Vigo, entonces la final de la Copa del Rey se jugaba en Sevilla. Estamos hablando que son como 700, 800 kilómetros, y de aquella lo hicimos con el coche de mi padre, que era del año catapum, y que de hecho llegamos hasta Sevilla y ahí el coche nos dijo, Ya no regreso, ya he vamos. llegado, Ya no y regreso. ya he cumplido. Quedó ahí y nos tuvimos que volver con uno de renta, de alquiler. Entonces, ese fue el viaje más largo que hice con el equipo, que fue la final de la Copa del Rey contra el Zaragoza, y perdió el Celta de Vigo. Okay. Fue duro, pero ahí estuvimos. Pero está la experiencia buena. No, muy bonita, muy Sí, bonita. sí. La repetiría sin duda, sí. Qué bueno, qué bueno. Oye, Jonah, ¿y cómo es que ya pasa toda esa adolescencia, ya la formativa y demás? ¿Cómo es que llega el fútbol profesional a tu vida? Pues fíjate que creo que llegó de una manera muy peculiar, y yo la verdad que me siento muy orgulloso de cómo he llegado. Fuera de la lesión esta que he tenido, evidentemente he agarrado diferentes contactos, pero al final quien me dio la oportunidad más cerca a nivel profesional ha sido un entrenador, se llama Diego Montoya, que es un entrenador de quinta división de España, que es cuando yo empecé, pero esa quinta división de España es nivel semiprofesional, rozando profesional. Entonces, de ahí yo estuve viendo todos los entrenamientos de ese equipo, de ese filial que era el Alcorcón B, que era el filial del Alcorcón.
Entonces yo estuve viendo todos los entrenamientos por la mañana porque me gustaba mucho cómo entrenaba él. Entonces estuve allí viéndolo hasta que un día se acercó a mí y me dice, oye, ¿tú quién eres? Que vienes aquí todos los días, no hay nadie viendo los entrenamientos y tú estás aquí cogiendo notas, bueno, agarrando notas y cogiendo diferentes apuntes y todo. Entonces, ¿quién eres tú? Yo, ¿no? Pues mira, yo soy Jonathan, yo estoy aquí en el mundo del fútbol, estoy en un equipo entrenando y me gusta mucho cómo tú entrenas, entonces quiero aprender y quiero ver lo que estás haciendo tú. Y me dice, pues si es así, ¿por qué no te unes a nosotros? Si no, yo encantado. Si no dice, no, pero no hay dinero. No, si yo no busco aquí dinero, yo lo que busco es aprender, formarme y a partir de ahí crecer. Entonces estuve con él los últimos 3-4 meses de competición que tuvo el equipo, estaba como un ayudante más. Y ya el último mes, cuando acabó, ya nos juntó a todo el cuerpo técnico en el vestidor y nos dijo que de cara a la siguiente temporada el segundo entrenador del equipo iba a ser yo. Y entonces a partir de ahí empecé con él, hicimos una temporada muy buena en el que destaco 3 jugadores que ahora mismo están en fútbol profesional, que es Sergio González, está en primera división con el Leganés, es Juan Cruz, que está en primera división con Osasuna, lateral izquierdo, y luego tuvimos también a Saúl, que está en primera ref y jugó en segunda división de España. Entonces, todos esos jugadores han pasado justamente por ese año y de ahí nos vamos a la segunda B, tercera división de España, a un equipo muy grande como San Sebastián de los Reyes y donde ya jugamos diferentes partidos contra Real Madrid Castilla, contra el Athletic Club de Bilbao B, Real Sociedad B, Albacete, Toledo, o sea, equipos muy grandes de España. Y gracias a él es donde se me abrió un poco la puerta. Okay. Oye, Jonah, y digo, en este lapso te cuesta mucho trabajo personalmente y emocionalmente decir, pues sabes que ya no voy a poder jugar. ¿Siempre pasó por tu cabeza dedicarte a tema de fútbol o tenías alguna otra profesión que te llamaba la atención? Pues fíjate que siento que es muy duro, sobre todo ese lapso que yo decido no jugar. Creo que ha sido muy sencillo porque al final lo tenía muy claro, pero a medida que fueron pasando los días dices, ¿y por qué no? ¿Por qué no volver a intentarlo? Soy joven, tengo la oportunidad, hago alguna cascarita, hago algún juego y me encuentro bien, ¿por qué no vuelvo? De hecho, me llamaron varios directores deportivos de categorías más abajo solicitando de, oye, ¿por qué no juego? ¿Por qué deje de jugar? Y sí, ahí cuesta un poquito, pero luego ya a medida que va pasando y tú vas haciendo tu propio camino de otra manera, lo vas encontrando. Y respecto al tema de otra profesión, la verdad siempre he sido muy concentrado y sobre todo cuando yo tengo la ilusión con algo, voy a muerte con eso y no me descentro de otras cosas. Entonces mi ilusión estaba en poder dedicarme al fútbol, en ser entrenador, director de fuerzas básicas, scouting, captación, en diferentes puestos le he encontrado diferentes puntos. Pero fuera de ahí, siempre con el enfoque y con la ilusión de este mundo del fútbol. ¿Nunca te tocó ayudarle a tu papá con algún evento de boxeo? Sí, eso sí, ahí sí tengo bastante experiencia también. Sí, de control, controlar un poco la seguridad, los protocolos, hablar con diferentes boxeadores, árbitros, entrenadores, staff, promotores, acceder a gente VIP que va a esos eventos. Que al final mi padre, por ejemplo, hizo un campeonato del mundo, 2 campeonatos del mundo, 3 campeonatos europeos, hizo un preolímpico que se llama el Boxam, que esos eran los 8 de ese Boxam iban directamente a las Olimpiadas. O sea, ha organizado eventos muy importantes y en todos he participado yo y he estado yo presente. Sí. Bueno, entonces puede ser en algún momento otra opción de vida. Otra opción también, bueno, otro puesto en el fútbol profesional. Sí, o sea, o en algún club, pues, que te puedes encargar de coordinar. Sí, todo tema, ahorita quiero pensar que en el club también llevas temas, quizá algunos de logística, temas de traslado y eso. Bueno, ya la organización que aprendiste con tu papá de ciertos puntos para que las cosas funcionen, pues ya lo traes, ¿no? Entonces, ya lo aplica. Sí, exacto, ventajas. No, me vino muy bien y de hecho lo que decís, sí me toca mucho hacer traslados, viajes, hoteles, camiones, aviones, tema de organización del grupo de trabajo. Por ejemplo, las visorías que hemos tenido recientemente en León, después de 11 años que el club no las ha hecho y las hicimos nosotros. Eso también me tocó a mí hacer absolutamente todo, el protocolo de seguridad, del control, de cómo hacíamos esto, el desarrollo un poco de esos días de visoría, que fueron 5.200 jugadores, más los papás y mamás y todo. Y todo eso al final sí es verdad que me ha venido muy bien la experiencia con mi padre, porque al final con mi padre yo he estado con pabellones, bueno, en sitios deportivos, 25.000, 26.000 personas.
Y él estando a cargo, yo evidentemente a su lado, pues escuchando, ayudando y aportando lo que yo podía. Me voy a regresar un poquito. ¿Tu papá peleaba o no? Sí, peleó. Sí, también. De hecho, dejó el boxeo un poco por obligación de mi madre, Ok. cuando yo tenía más o menos 2-3 años, Ok. y mi hermana ya estaba en la Esperando, barriga. sí. Mi madre le dijo, hasta aquí, Ok. no vaya a ser que yo me quede con estos dos Sí, solos. correcto. Sí. Que es mucho trabajo. Ok, vale. Oye, Jonah, y pues ya pasa ese tema de ser auxiliar técnico. ¿Cuántos años tenías ahí, Jonah? Digo, cuando te mencionan, como segundo técnico, ¿cuántos años tenías? Ahí yo tenía, estamos hablando, 16, 17, 15, 14... Estamos hablando que era el 2014. 2014. 2014, Sí, o sea, hace 10 años 10 justo, ¿no? años, sí, 20 sí. años. 20 años. Tengo 30, 20 años. Sí. Y quiero pensar que hasta ese punto tú habías sido completamente autodidacta y no tenías más que lo que veías en el día a día. O sea, no te habías puesto como a estudiar algo respectivo a eso, ya te habías metido, o era como que lo que tú aprendías de este entrenador, tratabas de ponerlo en práctica. Es que en España, por ejemplo, tienes la obligación de tener tres niveles de entrenador, 3 Ok. cursos, que es nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ok. Entonces yo de aquella ya tenía el nivel 3. Ya, ok. Sí, ya empecé desde los 16 años, aunque yo estaba jugando, pero ya tenía ganas de decir, bueno, aunque esté jugando, me quiero seguir formando a lo que yo quiero dedicarme. Ok. Entonces me he especializado en esos ámbitos, saqué los 3 niveles, que es el UEFA Pro. Entonces, después de eso es cuando ya me sale la oportunidad aquí en Alcorcón teniendo 20 años y ya tengo al menos esa formación que te enseñan en ese tipo de escuelas. Pero si te soy sincero, y yo se lo dije a Diego y le fui muy real y muy sincero, como suelo serlo, le dije, yo al final el fútbol pensaba que era de una manera y tú me has enseñado que es de otra. Entonces aprendí muchísimo, me abrió muchísimo la mente, me dio otra perspectiva totalmente diferente del fútbol que yo no veía. Sí. Yo simplemente me basaba en rondos, posesión y cosas no reales. Y él me enseñó a que todo lo que se entrena tiene que ser hacia el partido. Hacia el partido. Entonces todo generar situaciones reales de juego plasmadas en los entrenamientos. No, y lo impresionante es que pues, a los 20 años, si ya nosotros que llegamos a jugar en una selección de universidad, pues lo que pensabas era ir a la universidad y conocer niñas, irte a la fiesta y cosas de ese tipo, pero si a los 16 años ya habías tenido una preparación de un tema de ser profesional, pues esa sí es visión de vida, porque yo a mis 16 años, ¿qué les digo que andaba haciendo, güey? La otra vez me apareció un meme, güey, del gol de Lamine Yamal contra Francia, güey, que dice, yo a mis 16 años y ahí, pinche, un güey ahí todo meco, todo menso, güey, y Yamal metiendo gol en una Eurocopa, güey. Entonces, visiones diferentes de la vida, güey, completamente. Pero qué chingón que a los 16 le habías podido meter ese sentido de lo que querías hacer. Ahora sí que a lo mejor se podría escuchar muy feo, pero pues la visión de un primer mundo a un tercer mundo, que es Latinoamérica, güey. Sí, exacto. O sea, ¿qué visión crecen los niños de allá de Europa? Y con qué visión crecemos acá nosotros. Exactamente. Ahora sí que bastante diferenciado este asunto. Sí, muy diferente. Es que yo creo que es la exigencia. La exigencia al final que tú tienes ya en tu casa, la exigencia que te da en el día a día, el decir, ¿quieres estudiar? ¿Qué quieres estudiar? ¿Quieres dedicarte al mundo del deporte? ¿Lo quieres hacer? Prepárate. Sí. O sea, esto no es tener talento, decir, bueno, me quedo en casa, no. O sea, prepárate lo máximo posible para poder dedicarte a lo que tú quieres y a partir de ahí te saldrán esas oportunidades, pero primero tienes que prepararte. Oye, Jonah, ¿y cómo te veían a ti, un chavo de 20 años, ya siendo un auxiliar técnico de cierta división profesional? ¿Y cómo lo tomabas tú también? ¿Qué decías? Ay, güey, ya estoy parado acá, ahora vamos al siguiente nivel. Es que fíjate, Mario, te soy sincero, creo que me ha pasado en casi todos los clubes donde he estado, porque al final creo, por suerte, he vivido las cosas muy pronto de lo que realmente alguien puede llegar a vivirlas. Pues, por ejemplo, no hay ningún director de básicas que tenga 30 años. Ninguno. El que más cerca puede ser tendrá 40. Hasta yo me siento mal, yo tengo 30 años y guay. Son 10 años de diferencia. Entonces, siempre he vivido esa experiencia de, es que es pequeño, es que no tiene experiencia, es que no está preparado, es que no sabe. Entonces, siempre he lidiado con eso y yo tengo un carácter fuerte, pero sí directo y sí cuando suelo hablar o suelo transmitir un mensaje que es importante hacia
jugadores o hacia entrenadores o hacia directivos, sí suele ser de verdad algo que yo siento y que yo transmito. Entonces, si yo digo algo que yo transmito, lo transmito de manera diferente a algo que no creo. Entonces, al final llegas mucho más a las personas y es mucho más fácil de que ellos puedan confiar en ti. Entonces, al principio siempre es el ámbito. El primer año me pasó, no fue tanto ese en Alcorcón B, fue al siguiente año, yo tenía 21 años, que fue en el Sanse, que ahí sí tenía jugadores que acaban de jugar en Primera División. Tenía un portero que se llama Raúl, que jugó en Leganés en Primera División y a los 2 años volvió a esta categoría, Tercera División de España, a Sanse. Y ahí sí tuve... más grande que tú. No, mucho más grande. Tenía hasta un hijo que estaba cerca de mi edad, o sea, imagínate. Sí. Entonces, él al final es como que al principio de ¿qué me va a decir esta persona? Sí. Entonces, ¿cómo llegas a esa gente? Es dando diferentes instrucciones o diferentes cosas, pero que ellos puedan descubrir que realmente son así. Entonces, es hablar poco, pero acertar. O sea, es decir, dar 3-4 indicaciones que de verdad digas tú, cabrón, pues sí tenía razón este. Y a partir de ahí es cuando ya te ganas el respeto y te ganas un poco la confianza de ellos, y a partir de ahí ya puedes desarrollar más, pero sobre todo es no hablar mucho y lo que hables que ocurra. Sí, ¿sabes? directo. Oye, sí, perdón, Max, antes de que se me vaya, ¿te llegó a pasar así como en algún partido que vamos abajo en el marcador, hey, vamos a hacer esto y que digan, este chaval... O que hayas corrido a alguien del entrenamiento que no haya te hecho caso, o sea, que te han dicho, no, pues no. No, porque fíjate, en ese momento, y yo, te soy sincero, asumo un poco la culpa. El entrenador era muy líder. Cuando digo muy líder es que él era líder y el resto como que hacíamos lo que él decía o nosotros le dábamos consejos, pero no nos metíamos tanto en las instrucciones, solo en diferentes consejos pequeños a los jugadores. Algo. Eso es. Entonces, en esos momentos delicados, el único que daba la cara y el único que quería dar la cara era él, era el entrenador. Entonces, yo no he tenido que asumir a esas edades ese rol porque él era el que quería. ¿Y por qué digo que ha sido un error? Porque creo que al final su imagen como líder, como tal, a veces queda dañada ante diferentes situaciones. En el mundo profesional es lo que pasa. Entonces, el resto de cuerpo técnico es el que tiene que estar más cercano a los jugadores y no tanto al entrenador, porque el entrenador confía en ellos, sabe que te confía en ellos, pero esos auxiliares y cuerpos técnicos tienen que estar más cerca del jugador. Y nosotros, todo el cuerpo técnico, hicimos lo contrario, a muerte con el entrenador solo. Entonces, al final, hizo como una fricción muy marcada, muy de extremos en el cuerpo técnico y plantilla, y a partir de ahí creo que generó diferentes situaciones que no debería haber generado. Okay. ¿Y cómo es que empiezas a especializarte en el tema de la potencialización del talento y la búsqueda de talento joven? Porque a lo mejor en un inicio lo buscabas por un tema específicamente de, pues me gustaría dirigir un club y aprender el tema de técnica, táctica y ese tipo de situaciones, pero ¿en qué momento dijiste, sabes qué? Pues puedo ser bueno para desarrollar también talento joven. ¿En qué momento te diste cuenta de eso? Pues, por ejemplo, creo que hubo dos etapas muy importantes a destacar. Una fue esta con el Alcorcón B, porque uno de los trabajos que a mí me hacía el entrenador era, al final de la sesión, yo tenía que hacer un trabajo específico con cada uno de los jugadores. Es decir, agarraba el lateral izquierdo, que por ejemplo, este es uno de los que más trabajé y jugó en Primera División en Alavés, Adrián Dieguez. Entonces estuve trabajando con él, pues, comportamientos individuales que él tenía que mejorar, que tenía que potenciar. Entonces, trabajaba. Entonces, como yo miraba el crecimiento y la evolución que él tenía, porque era un chico joven, tendría 18, 19 años, miraba el crecimiento en él, era algo que me llamó mucho la atención. Okay. Y dije, en vez de enseñarle a los tan adultos de cosas tácticas que seguramente las sepan, pero al menos instrucciones un poco más concretas, pues quizás me gusta más esta evolución de ver el crecimiento de un chico joven, de todo lo que le vas enseñando, ¿no? Amoldando. Ese es un momento. Y otro momento muy importante fue después de salir yo, después de ahí estuvimos en Sanse me estuve en el Real Oviedo con el otro grupo, que era el grupo Carso, Carlos Slim y Arturo. Entonces estuve allí 6 meses, estuve como jefe de scouting, de captación de todo el primer equipo.
por diferentes situaciones me fui a Cartagena, que era otro club pero de tercera división, y yo era el encargado de todo también de la captación. Y de ahí, después de acabar la temporada, me querían renovar aquí en Cartagena, pero me llamó el Alcorcón de nuevo, pero esta vez como director de fuerzas básicas. Okay. Tras el conocimiento en diferentes lugares que he tenido, entonces ya es cuando ya me metí muy adentro en el puesto. Estuve 1 año y medio y la verdad que estuvimos muy bien, muchos ascensos, permanencias en categorías muy altas, debuts en jugadores en segunda división profesional, o sea, muy bueno, hasta que en diciembre viene un jeque de un equipo de Emiratos Árabes, porque tenía un convenio con el club, porque el club pertenecía a Aspire Academy, entonces tenían una escuela en Qatar y tenían diferentes acuerdos con diferentes países árabes. Entonces vino un jeque de Emiratos Árabes, estuvo hablando conmigo, estuvo 1 semana completamente conmigo de ver cómo trabajo y cómo no, y me dice, oye, quiero que vengas a hacer lo mismo, pero a mi, Al Real Sport. a mi club. ¿Cómo se llamaba ese equipo? Regional Sports. Regional. Entonces, quiero que vengas Regional a hacer lo Sport. mismo, Ajá. pero además que seas el entrenador del primer equipo, Sí. porque quiero que lo desarrolles. Y yo, bueno, yo antes de estas cosas hay que hablarlo con Alcorcón, porque yo le tengo mucho cariño al club y mucho respeto a los directivos. Entonces vamos a hablar con ellos, hablamos con ellos, ellos me dijeron que estaba todo en mis manos. Entonces yo le dije que yo quería vivir la experiencia de otro lugar, de otro país diferente, porque creo que me podía aportar tanto a nivel personal como deportivo. Y me fui a Emiratos Árabes. Acabé toda la temporada allí, organizando toda la metodología, toda la formación de los menores, además de entrenar al primer equipo que estaba en segunda división de Emiratos Árabes. Acabó la temporada, que fue justo en plena pandemia, fue en 2020, fui el 10 de enero de 2020, me regresé el 7 de mayo de 2020, me regresé a España y ahí la temporada en Emiratos Árabes hasta finales de agosto no empieza la pretemporada. Okay. Entonces era un lapso muy grande. ¿Qué pasa? Que en España todos los equipos profesionales empiezan la pretemporada el 15 de julio. Sí. Entonces el de Emiratos Árabes me dijo, sí, que vas a venir, que sí quiero que vuelves, que regreses. Pero a mí me estaba quemando un poco, me volviendo muy nervioso diciendo, puf, ¿y si espero y al final no sale? Me voy a quedar sin nada. Porque al final, cuando ya me tengo que ir a Emiratos, ya todos empezaron la temporada. Entonces digo, no, tengo que quedarme en España y después de lo del COVID y todo, y no sé cómo va a quedar la situación económica y todo, me quedo en España. Entonces fue cuando me llamó el Leganés, me llamó el Leganés para ser entrenador del Sub-21 y dirigir toda la metodología. Entonces entrené el Sub-21, estudié toda metodología, hicimos un año increíble, o sea, fue la mejor clasificación del Sub-21 Leganés en la historia, fue muy buena, y además de toda la metodología que hicimos. Y ahí ya fue cuando ya me salieron diferentes oportunidades que me he ido moviendo. Estuve en Murcia, en Mazarrón, un equipo de tercera división de España, también estuve allí, y de ahí di el salto a la categoría más alta que estuve como entrenador, que es el Racing Rioja, que estuve en segunda ref, una categoría muy buena. Tuve a Toño Ramírez, que jugó en la Real Sociedad 15 años de portero, lo tuve de portero, y tuve diferentes compañeros muy buenos, y de ahí ya fue cuando me salió la oportunidad aquí de México. Oye, Jonah, y ahora sí que después de toda esa carrera, sabiendo que estás en una área muy importante que es la formativa, y que luego muchos jugadores se quedan en el camino, ¿qué sientes hoy en día de ver, por ejemplo, a este chavo lateral izquierdo que dices que juega en el Alavés, verlo en esas categorías de primera división, segunda división profesional de España, que es un nivel de fútbol muy exigente? ¿Qué sientes hoy en día de ver a esos chavos que dijiste, no manches, y pensar que estaban trabajando conmigo a sus 18 años? ¿Cuál es tu sentimiento de verlos? Sobre todo orgullo, mucho orgullo. Estoy muy contento por ellos, porque al final uno le aporta cosas para que ellos puedan seguir su camino, pero al final quien ha logrado eso son ellos, de dedicación, de esfuerzo, de sacrificio. Perder veranos de tus amigos, porque al final lo sabéis, o sea, todos los jugadores de fútbol pierden veranos con sus amigos, porque verano son 2 semanas y son justo 2 semanas donde todo el mundo trabaja, nadie tiene vacaciones, y ahí es donde a ti te toca pues, asumir tu rol, irte otra vez al trabajo, y cuando tú estás en plena pretemporada o comienzo de liga, tus amigos están de vacaciones en Ibiza o están de vacaciones en Mallorca, en Cancún. Entonces, esos todos sacrificios es lo que le ha llevado a esta gente, como ejemplo Adrián Dregues, Juan Cruz, Sergio González, a poder llegar a Primera División de España y
y poder ser de verdad un jugador élite, un jugador profesional. Y te tocó ver jugadores que tú digas, híjole, este cuate tenía las tablas como para ser de los mejores jugadores top y a lo mejor que haya pasado con esos jugadores. Pues te cuento un caso muy concreto. Estábamos en Alcorcón B también y nos llega un jugador que estuvo en el Atlético de Madrid, en Juvenil División de Honor, y fue el máximo goleador de toda División de Honor, que estás hablando de la élite top de toda esa categoría de España. Y fue el máximo goleador y selección española y delantero. O sea, delantero, selección española, Atlético de Madrid, máximo goleador en División de Honor. El 0,001 no llega, el resto llega. Pues da casualidad que le dan de baja al Atlético de Madrid tras esa temporada. Y entonces le decimos, no, vamos a firmarlo nosotros, dice el secretario técnico en su día, ¿no? Lo firmamos, está con nosotros, yo siendo auxiliar del equipo, y notamos que tiene unas cualidades técnicas diferentes. ¿Qué pasa? Que llega pasado de peso, llega sin disciplina, los fines de semana se va por ahí de fiesta, se va. Al final ahora mismo el jugador, lo acabo de ver hace un mes más o menos que firmó, un equipo de primera regional, que estamos hablando de quinta, séptima división de España. Y un jugador, ya te digo, que, o sea, tenía que estar en primera o segunda división de España, pero sobrado además. Y ahora está en séptima división de España. Las indisciplinas, la mala vida. Ese es el problema. Sí, y justo era algo que te quería preguntar. Luego comúnmente, y más en una cultura como la latina, como puede ser México, Colombia, Ecuador, se vive con el sueño de llegar a ser futbolista porque hay condiciones en casa que no fueron las favorables y queremos, se vive con un sueño de quiero que me vaya bien porque quiero ayudar a mi familia, ¿no? Obviamente. Pero en este proceso formativo, pues aparte del tema de futbolístico, pues hay que llevar ciertos puntos, pues quiero pensar que ciertos rubros en el cual le dices al joven, hoy ¿sabes qué? Pues mira, te están pagando ya ahorita, no sé, 1,000 euros al mes. Pues trata de ahorrarlos, trata de, no sé, pagarte un curso, mejorar tus herramientas de trabajo. ¿Te gusta meterte en ese tipo de situaciones? Digo, ahorita quiero pensar que en León sí tratas de hacerlo, pero bueno, digo, por poner una cantidad, pero luego no falta el que luego apenas empieza a ganar un poquito más y lo primero que quiere hacer es irse a comprar el mejor coche o el coche que a lo mejor no tienen los demás. Y también si eso de una u otra forma te merma con otros jugadores del mismo grupo, digo, hablando específicamente de básicas. Creo que es muy necesario esa formación, ese conocimiento, alguien que te enseñe, porque yo cuando, por ejemplo, era jugador en el Pontevedra, se cobraban sueldos muy grandes, y llegó un chico africano de Camerún, cobramos el día 1, el día 2 vino al entrenamiento con un reloj que te puedo decir que es así de grande, o sea, muy grande. El reloj de la capilla. De oro, y yo le decía, pero ¿cuánto te costó? Y me dice, no, 1,000 euros. Y yo, ¿cómo te costó 1,000 euros si es lo que cobras? Y me dice, sí, y yo, ya. Y el resto de días no tienes que comer, no tienes que tal. Y como que él no lo entendía porque no tenía esa enseñanza. Al final era una persona que no le habían enseñado ni el valor del dinero ni a lo que tenía que administrar ese dinero. Entonces eran errores de que podía pasar a ese tipo de gente. Entonces es lo que yo hablo también con los chicos. Le digo, al final tienes que invertir en uno mismo. Cristiano Ronaldo tiene nutricionista, preparador físico, psicólogo, entrenador, o sea, tiene todas las herramientas posibles para poder trabajar y seguir trabajando en él. Nosotros quizás no podemos tener todas esas herramientas, pero, oye, pues tenemos 400 pesos, suplementación. Tenemos 700 pesos, pues una nutrióloga, pues claro, o una psicóloga. Entonces, ya poquito a poco con ese dinero te puedes ir manejando y sobre todo son herramientas para prepararte que en un futuro realmente es lo que te va a dar a ti el dinero, si buscas el dinero, o que te va a dar a ti el ser profesional. Sí. Y por ejemplo, perdón, Max. Sí, no, échale. Por ejemplo, en esas instancias de formativas que dices, bueno, Cristiano tiene el entrenador, tiene la nutricionista, tiene la terapia, tiene ahora sí que todo ese tema de descanso. En estas instancias de fuerzas básicas, ¿qué crees que sea lo más importante de todo eso? Aquí en México, es que creo que es muy diferente España y México. Si concretamos aquí en México, creo que lo más necesario es tema nutricional, es una nutricionista.
porque un nutricionista y un psicólogo. Creo que esos dos son los principales pilares que hay que tener. Lo digo porque en México es muy común, de hecho me pasó el primer año y este año ya lo hemos prohibido, en los viajes que hacemos de camión a los diferentes lugares, los chicos de básicas, al Oxxo. Y en el Oxxo se hinchaban a papas, se hinchaban a chocolatinas, a gomitas, a cosas que no debía de comer un futbolista profesional. Entonces este año ya prohibimos Oxxo y ya directamente el Oxxo no se para evitar ese tipo de cosas. Entonces siento que el mexicano en sí, en general, evidentemente hay casos y casos, se deja llevar mucho y come un poco lo que ve por la calle o como esto un rato. O lo que le esto, alcanza. O lo que le alcanza. Sí, pero al final lo que le alcanza, el arroz es el alimento más barato, que yo sepa, ¿no? O la pasta. Entonces al final a mí siempre me ha pasado y me ha dicho, no, es que no tengo. Espera, ¿no tienes para qué? Porque si te compras unas papas fritas que valen 40 pesos, el arroz no te vale 40 pesos y el arroz te dura, no sé, 2 meses. Entonces hay que administrar muy bien hacia dónde va destinado el dinero en esa alimentación, porque si no se descuida. Y el tema psicológico, ¿por qué? Porque siento que tenemos muchos jugadores de dos tipos. Unos que son un poco más conformistas, que como que, ya debuté, ya entrené con el primer equipo, estoy en la 23, me va bien, estoy tal. Y no tiene más objetivos más allá de eso, que siempre tienes que tener más objetivos más allá de eso. Y otra, jugadores también que a la hora de una exigencia, pues yo soy muy exigente, estoy muy encima, no son capaces de asumir esa responsabilidad y decir, venga, vamos, sino lo asumen como o tristeza o enfado de que siempre me están regañando. ¿Me entiendes? O sea, no asumen que realmente le estás diciendo esto por ellos, o sea, por su bien. Para su mejoría. Y la pregunta del millón, Jonah, ¿cómo es que llegas a León? ¿Cómo es el contacto previo? ¿Quién te invita? ¿Van a ver tu trabajo también? ¿Cómo es que llegas a León? Bueno, Jesús Martínez, nuestro presi, tiene muchos conocidos a nivel de fútbol, también el grupo en sí. Entonces, pues, dentro de sus amigos tenemos amigos en común del mismo mundo, del mundo del fútbol. Entonces esos amigos del fútbol le dicen que hay una persona muy, muy, muy válida en España, que tiene que conocerlo, que cree que es oportuno para trabajar dentro del club, depende de la función que le indique. Y justamente en ese charla y en esas comidas, cenas y demás, justamente Jesús necesita un director de básicas. Entonces le dice, no, si también me hablas de él, pues pásame el contacto y voy a hablar con él, porque ya el currículum lo había visto, lo había encajado, también preguntó por diferentes personas también del Oviedo y demás. Entonces tuve una entrevista con él, de ahí a 3 o 4 días. Estaba Rodrigo Fernández, el editor deportivo, estuvo Jesús, estuve yo, nos reunimos, me hicieron unas preguntas, qué es lo que yo buscaba, qué es un poco la idea con el club, qué es lo que yo veía que podía aportar al club y que podía cambiar. Ellos me transmitieron que necesitaban un cambio en básicas, necesitaban que se fuera mucho más exigente, se trabajara sobre todo bajo un modelo de juego, que el presi lo tiene muy claro, o sea, el modelo de juego que quiere para el club, para todos los aficionados, que es lo que buscan. Entonces le plasmé justo mi idea, fue justo lo que él buscaba para eso. Entonces de ahí me colgó, me dijo, bueno, ya vamos a decidir y en unos días te digo, y a los 5 minutos me vuelve a llamar y me dice que sí, que era yo, que estas son las condiciones, que estoy de acuerdo, y de ahí pues, de ahí a 3-4 semanas es cuando ya me vine a México. ¿Habías tú escuchado algo antes de León o no? Nunca. Digo, porque la única vez que fue León a España nos fuimos a que nos goleara el Barcelona 6-0. El Camper, ¿verdad? Sí, nos ganamos 6-0. Sí. No, pero sí lo conozco porque, por ejemplo, sí lo conocía por Rafa Márquez. Al final Rafa Márquez no es solo conocido en México. Sí, ¿no? A nivel de España se le tiene mucho aprecio y mucho respeto por lo profesional que es y por todo lo que ha logrado. Y además justamente Rafa Márquez tiene varios amigos en España que yo trabajé con ellos, entonces en una manera u otra coincidimos mucho. Entonces ya solo por Rafa Márquez, también por el tema del Mundial de Clubs, me gusta mucho mirar qué clubs van para conocer de dónde son. Ahí un poco investigué un poco sobre la historia del club. Y fuera de eso también el último campeón de la Conca Champions, es algo al final que también llama mucho la atención en España, y a partir de ahí fue cuando ya un poco tuve
el interés, me salió el tema de la reunión, investigué un poco más a fondo y ya es cuando ya me di cuenta indirectamente que el grupo Pachuca era el comprador del Oviedo, del anterior grupo de donde yo estaba trabajando. Entonces, sí dio tenía más confianza. conocimiento, pero me dio más. Sí, mucho más. Al final, y es la confianza que todo el mundo tiene que tener. O sea, un grupo como el grupo Pachuca, con todo lo que ha hecho en México, con lo que está ahora haciendo en Chile, está ahora desarrollando en España tras 17, 18 años o 20 años que el Oviedo no estaba en esas instancias, o sea, al final te da mucha tranquilidad, mucho respeto, mucho orgullo pertenecer al grupo de una manera u otra. Entonces al final me dio mucho respaldo para tomar la decisión y poder venir aquí. Okay. Oye, una pregunta antes de que se me vaya. Ahorita que dijiste que trabajaste en Grupo Carso con Arturo y don Carlos Slim, ¿los llegaste a conocer? ¿Llegaste a tener contacto con ellos? Fue muy curioso. O sea, con Arturo, sí es verdad que vino varias veces a Oviedo, 2, 3 veces yo creo. Carlos solo vino una cuando yo estuve en la época. Arturo lo conocí, es una persona muy extravagante, muy simpática, muy agradable, saludando a todo el mundo, ¿cómo estás? ¿Cómo tal? Pero 2, 3 palabras hablé con ellos, no te soy sincero, al final ellos eran los encargados del club, pero al final tenían personas como por ejemplo, ay, se me fue, el director deportivo que también es mexicano, que es de su confianza, Jorge, ahí se me fue. Entonces tenía una persona mexicana de su confianza y con él yo sí traté día a día, evidentemente, porque era mi jefe, pero con ellos directamente, más allá de un hola, ¿qué tal? No. Carlos directamente lo miré de lejos, saludó así y ya está. La primera impresión que tengo de Carlos es estar en el estadio trabajando, escuchar un ruido muy, muy, muy fuerte y de repente en el helicóptero que había aterrizado en el estadio, y entonces digo yo, es Carlos, ¿no? Y me dice, sí, es Carlos. Sí, usual, algo usual para él. Y ahí fue algo un poco paranormal. Ajá. Y fue la primera imagen que tengo, saludó uno a uno y ya está, ese es el contacto que tuve con ellos. Qué chido, qué chido. Oye, ya retomando este tema del club, por ahí, pues sabes cuál es el ADN del club, de que nos gusta que el equipo sea, pues ahora sí que un estilo de juego llamativo, que vaya al frente. Por ahí ha sido difícil implementar este estilo de juego, o ya más o menos sabes qué metodología implementar de a poquito. ¿Qué es lo más importante en ese estilo de juego ofensivo? No sé, a lo mejor salir jugando, un toque seguro de pelota. Pues fíjate que me siento... Cuando tuve la reunión con el Presi y me dijo el tema del modelo de juego, que qué modelo de juego yo creía y yo veía y yo quería trabajar, yo se lo plasmé y me dijo, es que es tal cual lo que yo quiero, y no solo lo que yo quiero, lo que la afición del Club León quiere. Entonces compaginamos tal cual lo que el club y la afición quería. Entonces creo que es un estilo de juego, y seguramente no me equivoque, es en las 4 fases de juego. Yo al final el juego lo divido en 4, que es ataque, que es cuando tenemos el balón, defensa, que es cuando tenemos que intentar recuperarlo, transición ofensiva, que es cuando lo recuperamos, ¿qué hacemos? Y transición defensiva, cuando lo perdemos, ¿qué hacemos? Todas estas 4 fases, ¿no? Que es un poco lo que le plasmé a él. En ataque, un equipo evidentemente que sea protagonista, es decir, que tenga posesión del balón, pero no posesión por posesión, sino posesión para atacar una portería. Entonces, ¿qué diferencia hay? Que, por ejemplo, en una posesión, si tú superas la primera línea de presión, vuelves a mantener balón para intentar llegar poco a poco. Lo que busca el club y lo que quiere el aficionado, y estoy 100% seguro, es supero la primera línea de presión y voy hacia adelante para poder atacar la portería y ser vertical. Eso es lo que nosotros estamos desarrollando. Fuera de eso, en la defensa, ¿qué quiere el equipo? Presión alta para que intente recuperar el balón lo antes posible. Sí. Transición defensiva, si pierde el balón el equipo, ¿qué quiere? Press tras pérdida y un equipo intenso y fuerte cuando pierde el balón. Y en transición ofensiva, ¿qué quiere el equipo? Que tras recuperar el balón, seamos verticales para poder llegar al campo contrario rápido y no hacer un ataque lento y calmado, sino recupero y ataco. Entonces, creo que esas señas de identidad son las que quiere el aficionado, las que quiere el Presi, las que queremos todo el club y estamos trabajando en ello. Y en fuerzas básicas, que me costaron diferentes puntos, fíjate, porque, con todo el respeto lo digo esto, creo que no había un orden
un modelo de juego claro en fuerzas básicas del club. No. Era como que un entrenador hacía una cosa, otro entrenador quería otra, otro otra. Entonces, creo que eso ha llevado a no sacar tantos jugadores como debería el club por el potencial que tiene el club y el potencial que tienen los jugadores. Porque al final, si cada uno hace una cosa, al final no llegan bien preparados. Y que hace uno, el de la 23 hace una cosa, el de la 18 otra, y en primera división todo otro diferente. mundo diferente. No, y es, perdón Jonathan que te interrumpa, y aparte era muy bien conocido que, a comparación de Pachuca, León pues producía un jugador o menos uno cada año, ¿no? Entonces, históricamente León, no teníamos unas instalaciones dignas como hoy está la Esmeralda. Los equipos inferiores o las categorías no eran tan competitivas. Un rato sí estuvo la sub-20 compitiendo en varias finales, creo que siempre se quedó en la raya, nunca quedó el León campeón sub-20. No solo recuerdo, hay un par de finales con Matosas, creo, pero nunca quedó campeón. Lo único que habían sido campeones eran de segunda división y fue hace más de 10 años. Y yo creo que te topas con el reto de pues también impregnarle tu metodología a ciertas personas, ¿no? También quiero pensar que ahora ya tienes un equipo de trabajo más grande, quizá un poquito más preparado, y a lo mejor al inicio eras tú y otra persona, otras dos personas. También te iba a preguntar, ahorita, ¿cómo es que se comprende el equipo de trabajo de tus fuerzas básicas? Obvio, yo sé que a lo mejor no del 100% le dices al entrenador qué hacer, pero pues, ellos son parte de tu equipo de trabajo de una u otra manera. Es que fíjate, yo cuando llegué, lo primero que tanto el club como yo decidimos es instaurar el modelo de juego, sí o sí obligatorio para todos los entrenadores y cuerpos técnicos, y a partir de ahí observar comportamientos de entrenadores, de jugadores, quién nos vale de entrenadores para seguir en el club, de lo que nosotros buscamos, no es que sean malos o no estén preparados, no, sino concretamente lo que nosotros buscamos, el prototipo de entrenador que buscamos en básicas, y los jugadores que nosotros necesitamos y vemos proyección para un primer equipo, no para competir en la 23 o para competir en la 17, sino proyección a primer equipo con las condiciones de jugadores de primera división, que es lo que buscamos nosotros mucho. Entonces, eso nos dedicamos el primer año, simplemente a hacer eso, y ya este año ya tenemos un grupo de trabajo, tanto cuerpos técnicos como en dirección de básicas, que sí todos sabemos a lo que vamos y todos vamos a la misma, y todo es mucho más fácil, y a día de hoy se puede mirar que en la 23 se está compitiendo muy bien, y estamos compitiendo con jugadores, incluso tenemos un jugador 2008, que está jugando en sub-23, que es 15 años. ¿Qué es Karim? Ajá. Tenemos jugadores 2005, que son sub-19 aún, y están jugando en la 23, 6, 7, 8 jugadores. Tenemos jugadores también 2006, como Alan Gutiérrez, como Francisco Ortiz Pancho, que son primer año, o sea, son 18 años y están compitiendo en 23. Y Pancho ya debutó. Y ya debutó en primera división. Entonces, poco a poco se va a ir viendo esos resultados de lo que nosotros buscamos, y todo bajo la ayuda de ese grupo de trabajo de entrenadores y también de mis ayudantes. Al final tengo César, que es de mi confianza, que ya trabajé con él en Murcia, es el coordinador de fuerzas básicas. Tengo a Armando Sánchez, que es el director de visorías, que empezó el enero pasado, que ahora el departamento de visorías también lo hemos cambiado radical, porque creo que era algo que fallábamos mucho, porque al final Pachuca en sí, Hidalgo, como vosotros sabéis, es muy difícil encontrar jugadores muy buenos en Hidalgo, y la mayoría que debutan de Pachuca no son de Hidalgo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que ellos están haciendo bien? Visorías. Vamos a aprender a cómo lo hacen ellos para nosotros desarrollarlo a nuestra manera, pero al menos bajo un modelo que ellos lo tienen muy bueno, puedo decirlo. Sí. Entonces, ya lo estamos plasmando nosotros tal cual el modelo que están haciendo en Pachuca. Entonces, con esos pequeños cambios, son cosas que vamos a ir poquito a poco, se va a ir viendo más rendimiento, como por ejemplo el debut de este año en el primer partido de Francisco Ortiz Pancho, un 2006, que debuta en Club León siendo 2006, siendo 18 años, y el año pasado Román Almanza siendo 2006 también, 17 años. Era muy extraño antes en el club. Sí. Antes en el club, al final el que debutaba, pues 22, 23 años. Y en general en la liga tú lo ves, y ahorita estuvo bien el tema de la modificación de la regla que hicieron, pero regularmente, o sea, debuts en equipos
no ves. O sea, digo, o no veías pues anteriormente en torneos anteriores, ya los metían regularmente la jornada 16, 17, ya cuando ya no aspirabas a nada y jugabas, ¿no? Pero, digo, está el claro ejemplo de Pachuca que me sorprende que, o sea... Saca y saca. Sí, saca, chavo. Y tú los ves, o sea, ves en todos los partidos 4 güeyes con el 225,650 y te están poniendo un baile en la cancha. O sea, bailaron a la América. O sea, eliminaron a la América y tienen 3, 4 jugadores buenos, pero de ahí en más todo es joven, cabrón. Todo es joven y ojalá que en algún momento pudiéramos ser así, porque al final eso ayuda como para lo que adolecemos de la selección mexicana, y un chingo de problemas tristísimos históricos de México, ¿no? Oye, Jonah, y ahorita que dice Max que 3, 4 jugadores buenos o de experiencia, ahí, ¿para ti qué tan importante es eso? El cobijo de los jugadores. ¿Qué les puedes llegar a pedir tú como un coordinador, director de fuerzas básicas? Pedirle a los jugadores de experiencia, oye, pues van los chavos, arrópalos. ¿Qué solicitudes van por ahí de ustedes? Fíjate que tenemos la suerte, que tenemos, por ejemplo, a Andrés Guardado, que es una persona que no hace falta decirle absolutamente nada. Él lo hace. Es una persona que tiene mucho cariño a los jóvenes, les ayuda, les quiere dar herramientas, les apoya cuando falla. También Poncho Blanco apoya muchísimo los entrenamientos a todos los jóvenes, los respalda, les da fuerzas. Yo creo que es un grupo de primera división. Fuera de yo, al final, no estoy del todo dentro en primera división. Al final no estoy... Sí, puedo estar en el día a día viendo los entrenamientos, hablando con cuerpo técnico, hablando con jugadores. Sí puedo estar, pero no estoy dentro del vestidor. O sea, tampoco puedo deciros mucho, pero fuera de eso, sí veo en los entrenamientos un grupo muy sano, un grupo que es muy buena gente todos, que apoyan a todos los jóvenes que suben cada vez que entrenan. Nadie le reprocha nada a un chico joven. Entonces, siento que eso está ayudando mucho al acoplamiento. De hecho, dorsales de primer equipo, tenemos varios que están en básicas el año pasado. Óscar García, el Gato, Víctor Bruja, Yael, Sebastián Santos, que hace poquito era de básicas, ya va el 190 y algo. Roberto Cervantes también. O sea, estamos teniendo jugadores ya con dorsal de primer equipo, aunque tú veas, por ejemplo, el otro día que salieron Yael y Bruja al campo, los últimos 5 o 6 minutos en la Leagues Cup. Al final son jugadores, estamos hablando de un 2004 y un 2003, o sea que son muy jóvenes. Y todavía dan la categoría. Todavía dan la categoría, pero se le ha puesto dorsal de primer equipo porque ya están considerados en primer equipo. Fuera de eso, con un dorsal de básicas, está Diego Lomelí en la banca, que ese chico es 2005. Sí, también chico, muy buenas cualidades. Muy buenas cualidades. Muy buenas. Oye, Jonah, y me gustaría conocer, y yo creo que varios también se preguntan, el proceso de llevar a jugadores a primera división. Digo, te tocó en este año, te tocó, ¿quién fue antes de Baba? ¿Larcamón? Larcamón, sí, te tocó Larcamón. Sí. Digo, en estos dos procedimientos específicamente, yo creo que tú eres el que vas y de cierta manera vendes al joven en primera instancia con el entrenador. Le dices, oye, ¿sabes qué? Tengo 2, 3 joyitas que hacen esto y esto y esto. Te invito al entrenamiento, te invito a los partidos. ¿Ven? ¿O es como confianza más a ciegas de, pues mándamelo si quieres y lo vemos en el entrenamiento? ¿Cómo es que es esta como relación y qué tanto es de tu parte también saber pues impulsar a los jóvenes ya en un tema pues a lo mejor administrativo con el entrenador? Pues fíjate, creo que fueron 2 etapas diferentes, pero muy similares. Primero Larcamón, él conocía a los jugadores de básicas antes que yo, porque yo al final llegué ya cuando Larcamón ya llevaba 1 año y medio, entonces ya los conocía la mayoría, sobre todo de los de la 23. Yo acababa de llegar y estaba conociendo todo el club, cómo funcionaba. Entonces ahí Larcamón, él además de ver los partidos del Sub-23, miraba todos los partidos Sub-23, él y su grupo de trabajo, o él a veces no estaba, pero estaba su grupo de trabajo. Entonces ellos más o menos ya tenían unas direcciones hacia qué jugadores llevar al primer equipo para entrenar o llevarlos convocados. Luego ya llegó Jorge Baba, y Jorge Baba al final llega nuevo, entonces lo que hace tanto Jorge como su segundo entrenador auxiliar, Alejandro, es preguntarme directamente, oye, ¿qué jugadores son los potenciables que tú ves que están más preparados ahora en día? Y diferentes posiciones que le enviaran los mejores jugadores de cada uno. Entonces, esto me lo hicieron el final del anterior torneo
y ya fueron conociendo los jugadores, y además de eso, Jorge organizó que un día a la semana, todos los miércoles, yo decidía qué grupo de trabajo subía a entrenar con ellos. O sea, ellos se dedicaban a las 4 de la tarde, todos los miércoles a las 4 de la tarde, a entrenar solo con los jugadores de básicas, todo el cuerpo técnico del primer equipo. Y ahí ellos los miraban. Entonces ya empezaban a conocer, a identificar, y me dijeron, no, aquí hay mucho talento, estos van muy bien, estos les falta esto, les falta el otro. Y ya en esta pretemporada ya fueron total 12 jugadores, 11-12 jugadores de básicas a hacer pretemporada con primer equipo. Ya los miró él de una manera u otra, pero al principio el que le ha dado los nombres o perfiles más identificables para ellos sí he sido yo. Pero ahora mismo, por ejemplo, la convocatoria de Diego Lomelí ya lo deciden ellos. ¿Sabes? Sí. Y vives tú con un ejemplo, ahora que te enteraste con el tema de Diego, pues a lo mejor no tan inesperado, pero no estás como presupuestando que a lo mejor que sea por iniciativa propia del técnico que les haga la invitación. ¿Cuál es la emoción del chavo, obviamente, en el tema pues te ves en una convocatoria de primera división? En algunos casos hay quien le toca la suerte de debutar de titular porque se lesionó el titular, el suplente, y pues ya se fueron hasta el tercero, ¿no? ¿Qué le dices al que aparece en la convocatoria o cuando das la noticia que los van a llevar? Yo sobre todo lo que les digo, que sean valientes. O sea, al final, si ellos han llegado a esa situación, es porque de verdad el cuerpo técnico y los entrenadores ven algo diferente en ellos. Entonces, si ellos dejan de ser ellos, no van a seguir progresando, no van a seguir teniendo más participación en el equipo. Entonces, si tú al final eres un delantero, como por ejemplo el caso de Román, que es un delantero que choca, que va, que disputa, que es fuerte, si tú ves a Barreiro o ves en este caso a Donis o a Paul Belón y ves esos entrenamientos y vas ahí, no, al final nunca vas a llegar a que te vuelvan a convocar. Entonces tú tienes que hacer lo mismo de las cualidades que los entrenadores te han visto, lo mismo tienes que hacer en los entrenamientos y en los partidos para poder seguir haciéndolo. Entonces le digo que sean sobre todo valientes, que no tengan miedo al escenario, que esas situaciones las han vivido igual en manera más diferente, pero al final que tienen la confianza de nosotros, del club y también del cuerpo técnico. Sí, y qué hacer, por ejemplo, que estas personas que ya están ahí probando las mieles de primera división no pierdan el piso, no se les vuele la cabeza, ¿qué hacer? Eso siempre les digo yo, para eso estoy yo, que hago muchas veces inciso en eso, y los entrenadores también de básicas, porque nosotros estamos haciendo mucho en... No eres jugador de primer equipo hasta que no tienes dorsal de primer equipo. Si tienes dorsal de primer equipo y estás todos los días entrenando con ellos y tienes contrato de primer equipo y estás ahí con ellos, que alguna vez te toca bajar en la 23 como ha pasado, pero tú eres jugador de primer equipo. Ahí sí eres, pero si tú tienes el mismo dorsal tienes de básicas, por mucho que estés entrenando todos los días y por mucho que hayas jugado y que estés participando, sigues siendo jugador de básicas. Sí. Y digo, al final cambian las condiciones también para el joven, pues no es lo mismo pues ganar 5 o 10 mil pesos en tu contrato de básicas a que de repente das el brinco a ganar 50, 60, 70, ¿no? Y es no quedarte en un tema de conformismo, es pues ya estás ahí, ya estás ganando 10, 20, pues si tú quieres y le esfuerzas, pues puedes ganar 30, 40, 100, 200, ¿no? Entonces, sí siento que, y más con un tema de cómo es la cultura mexicana, caemos mucho en el tema del conformismo siempre. Ya lo logré, aquí me quedo o aquí estoy bien, a lo mejor no la voy a hacer y este es mi nivel más óptimo, ¿no? Pero creo que si algo pasa es que muchas veces no nos la creemos de lo que somos capaces, ¿no? Y yo siento que también es un tema muy mental que se tiene que trabajar muy seguido con los jugadores. Digo, y en general con todos, así como en cualquier profesión, pues caemos siempre como en un bachecito de decir, pues aquí estamos cómodos, pero pues en un tema donde hay tanto crecimiento por delante, pues yo creo que sí es pues esencial y primordial que estés todo el tiempo casi con ellos. Es lo que nosotros estamos plasmando con el Departamento de Psicología, los diferentes objetivos individuales que tiene que tener cada jugador. Y yo lo hablo de manera muy general, pero cada uno tiene un objetivo diferente, es debutar en Primera División. Una vez que debutes en Primera División, ser fijo en todas las convocatorias en Primera División. Una vez que seas fijo en todos los momentos de Primera División, ganarte un puesto de entrar
siempre en todos los partidos, y después de ese ser titular indiscutible en primera división, y después de ese tiene que ser irte a Europa. O sea, para mí es el camino que tiene que tener un joven de básicas de los diferentes objetivos. Y una vez que llegues a Europa es estar en tal liga, pues irte a tal liga y a hacernos... Pero al menos dentro de México, todos los jugadores de básicas le estamos plasmando esos objetivos. Entonces, con esos objetivos ya tienen metas, porque antes, lo que bien has dicho tú ahora, Max, es el tema que era debutar en primera división. Perfecto. Ya lo hice. Yo soy jugador de primera división. No eres jugador de primera división y no has hecho nada. Solo has jugado 5 minutos un partido y ya está. Oye, y ahorita me surgió otra duda. Ya yéndonos a un tema un poquito más del fútbol como negocio. Ya por ahí, digo, en algunas vueltas que luego le ha tocado a Mario y que me ha platicado, luego él es mucho más constante de estar en la Esmeralda. Y las veces que he oído, mira, ese chavo anda buscando talento y es promotor y están ahí bien al pendiente cazando a los chavos. ¿Estás muy de acuerdo con esto o prefieres que el papá sea el que resuelva los asuntos con él? ¿Qué tan difícil llega a ser también llegar a cuidar esas formas o ese tema administrativo de negocio como tal para los chavos? Yo creo que en fuerzas básicas es que al final tener un representante u otro no va a hacer que debutes ni va a hacer que tengas más participación en primer equipo. Creo que el representante donde puedes necesitarlo es cuando estés en primera división, ya con dorsal de primera división, consolidado, y ahí te pueda buscar otras salidas o otro nivel económico dentro del club o otra salida a otro club. Ahí es donde creo que sí es necesario esa ayuda de un representante, porque es muy extraño que ya estando en primera división un club directamente llame al jugador. O sea, es muy extraño, muy extraño. Entonces, creo que un representante es necesario en esa etapa. En la etapa formativa de fuerzas básicas es un error por dos cosas. Comúnmente la gente representante trata de hablarle lo bonito que es y lo guapo que es el jugador. ¿Qué va a pasar? Que ese jugador, si el representante está todos los días lo guapo y lo bonito que es y que le está yendo bien actualmente, va a llegar un momento que se lo va a creer y se va a confiar y se va a dejar y se le va a ir. Entonces, creo que es innecesario tener representantes en esas alturas, porque negociar temas contractuales en todas las fuerzas básicas estamos muy estructurados en cuánto se cobra en cada categoría. Nadie va a cobrar por encima de nadie. Tenemos unas diferencias, un tabulador muy cercano entre unos y otros, no hay mucha distancia. Entonces el representante no te va a hacer ganar más, ni va a hacer representante que suba de categoría, porque para eso lo decido yo y lo decide mi grupo de trabajo. Entonces creo que es innecesario en esas etapas, pero insisto otra vez, cuando estás en primera división creo que es necesario tener representante. Sí, era buena duda que tenía. Oye, Jonah, ahorita que hablas de salir a Europa ya en esas instancias, sabemos que luego en el fútbol mexicano es un poco complicado. Tú como ahora sí que como director de fuerzas básicas de un club importante en la Liga Mexicana, ¿qué puntos finos ves que haga falta para que un jugador salga a Europa? Mentalidad. Creo que la mentalidad del sacrificio y del esfuerzo tiene que ser más grande. La competencia que hay en Europa es vital, en todos los deportes, ya no solo en el fútbol, y en la vida también. Es vital, o sea, por mucho que tú lleves 10 años en una empresa, un club, si tú no rindes ese año, tú estás fuera. Pero aquí normalmente la costumbre es, es que lleva mucho tiempo, es que es leyenda, es que no sé qué, lleva 15 años. No, amigo, o sea, llevas 15 años, 20, un año, te vamos a evaluar de la misma manera que uno que acaba de llegar. Sí. Porque al final lo que buscamos es el rendimiento actual, el presente. O sea, no buscamos el pasado de hace 20 años ni a ver lo que va a ser. No, o sea, estás rindiendo, tienes las condiciones óptimas, tanto deportivas como facultades para poder seguir, adelante. No estás preparado, lo siento mucho. O sea, yo cuando me presento a los sitios, a los diferentes clubs, a los entrenadores, yo no digo de dónde vengo, ni quién he sido, ni cuánto tiempo he estado. Yo me digo, soy Jonathan,
soy español como veis y vamos a trabajar y vamos a hacer esto. O sea, yo no miro el pasado es. Entonces vamos a mirar el presente y les dije a ellos, no quiero presentaciones de cuánto tiempo llevas en el club ni quiénes habéis sido, me importa, porque te voy a valorar igual a ti que a otro que no ha sido nada. Entonces, con esto es lo mismo los jugadores. Los jugadores que al final dicen, es que llevo 5 o 6 años ya en básica desde sub-15, estoy en la 23 ya, bueno, me quedo otro año aquí. No. Aquí, para quedarte aquí, tienes que ganarte, tienes que hacerlo así. Entonces estamos tratando de esa exigencia que hay en Europa, hacerla dentro del club, para que los jugadores estén más formados y más exigentes en el día a día, para que puedan dar el salto a Europa ya preparados y no vayan a Europa y a los 4 o 5 meses ves que regresan, porque ya ha pasado con varios mexicanos. Sobre todo últimamente hubo uno, ¿no? Que ha regresado recientemente. Pues regresó el que se jugó al Cruz Azul, güey. Jorge Sánchez regresó. Sí, Jorge Sánchez. Jorge Sánchez regresó. Fue el último, ¿verdad? Que se fue ahí. Comentó en la selección, ¿no? De que en Europa no se trata bien, qué tal, y vuelve ahora. Sí, fue el último que se fue ahí. Y fue muy poco el tiempo que estuvo. Sí. Entonces, eso es lo que te transmite un poco de comodidad, de decir, si no me va bien aquí, me regreso. No, cabrón, o sea, no te va bien aquí, gánatela para que te vaya bien aquí, si no, vete a otro sitio de Europa, ¿sabes? Sí. Oye, aparte los venden caros, güey. O sea, digo, no sé tú cómo vas el mercado, pero que por un chavito ya ni chavitos, o sea, ya más grandes, 27, 28 años, que ya más o menos técnicamente tendrían que estar pues muy bien consolidados, pero muchas veces hasta los venden como promesas, que $10 millones, que dices, pues no es ni siquiera atractivo, esos 10 millones mejor se los pongo a mi equipo en tema de fuerzas básicas y mejor me dedico a sacar talentos que a comprar un güey que no sé ni siquiera si te va a funcionar. Sí, tal cual, estoy de acuerdo. Oye, Jonah, pregunta, ¿y sabes quién es el último portero canterano debutado en el Club León? No, pero sé que ha sido hace muchísimos años. ¿No sabes? Tengo constancia de ello. Es Aldo Díaz. Cierto. Aldo Díaz hace, ¿qué? 23 años, que fue en el 2001. En el 2001. 23 años. ¿Qué le hace falta a un portero canterano de León para debutar? Creo que creo que el León es una plaza... Porque hay muy buenos porteros. No. Maravillosos. Y creo que los ha habido, no lo sé. Desde que yo estoy aquí creo que ha habido, y seguramente ha habido anteriormente, muy buenos porteros. Sí. Pero creo que de las plazas más exigentes del fútbol mexicano es León. Y eso tiene su lado bueno y su lado malo. Para mí es todo el lado bueno porque es una persona muy exigente también. Sí, entonces, exacto. a mí la exigencia pues, no me supone ni nerviosismo ni mucho menos. La afronto. Pero hay gente que esa exigencia real de día a día, de torneo a torneo, de que te estén ahí, no la vivirá de la misma manera. Entonces, es una posición muy delicada en la que necesitas jugadores, porteros, con mucha personalidad, porque si no te van a silbar, te van a apretar, te van a insultar, te van a poner en redes. Entonces, siento que quizás anteriormente, no lo sé, porque no lo desconozco los jugadores, solo conozco a Gato, es el que está más cerca ahora mismo, es el tercer portero del club. Entonces, siento que quizás les faltaba ese carácter en los entrenamientos para que el entrenador dijera, a este lo tiro a la plaza. Porque anteriormente, por ejemplo, Poncho o anteriormente Cota, que fueron los que yo he conocido en este tiempo, son porteros con mucha personalidad, con mucha valentía, con mucho carácter, con mucho atrevimiento. Entonces, esos jugadores, pese a que se equivoquen o no se equivoquen, no van a tener miedo. Entonces, son porteros que tú tiras a la plaza porque dices tú, se equivoque o no se va a enentrar, o sea, va a sacar. Entonces, creo que quizás tenemos que trabajar en ese portero con carácter en básica para que esté preparado y para que el entrenador lo ponga. Sí, y más por el tema que comentas, la verdad es que sí somos una afición bastante pesadita porque a la primera que te equivocas... A veces hasta bipolar. Sí, a la primera que te equivocas ya te llueve de todo, ¿no? Y digo, lo ves... Digo, ahorita la situación del primer equipo, la verdad es que ya viene arrastrando de manera... pues de algunos años, no sé, no te voy a decir ni siquiera que es con este técnico, ya ha venido complicada la situación, pero pues te vas a hacer un empate al primer tiempo y, o sea, abucheamos, o sea, y no digo abuchean, o sea, abucheamos, porque es un nivel que dices,
lo ves hasta si quieres como un punto tema de entretenimiento, ¿no? No es como que vayas al cine y a la mitad de la película digas, ¿sabes qué? Malísima la película. Ponte a ver chistes de Polo Polo, güey, para que te diviertas. No, pero al final del día pues es un tema competitivo. O sea, yo quiero pensar que si tú le inviertes, no sé, el fierabono. 100 euros para ir a ver un Real Madrid contra el Leganés. Espérate, pero estamos con ya. Y te avientas un partido pero horrible. Por lo primero que haces, o sea, qué bien. Ya están mis pinches 100 euros a la chingada. Entonces imagínate una familia, cabrón. Pero no cuestan 100 euros una entrada ya. Hubiera ido a cenar, ¿no? Ajá. Sí. Deja eso. O sea, tienes gente que gana 3,000 pesos a la semana y se llevan a sus 2 hijos, a su esposa, son ellos, toman, y todo, cabrón, y dices, son magos, güey, ¿cómo le hacen? Yo no puedo. Yo no puedo con 3,000 pesos a la semana. Exacto, güey, o sea, literal es ridículo. Pues son magos, güey, no pero díganos cómo le hacen, pasen el tip. Pero, eso también, creo que genera mucho de la molestia del equipo, porque muchos años nos acostumbramos a que era buen nivel, y ahora tú lo ves y o sea, literal. O sea, mejor me quedo en mi casa, güey. O sea, más ni prendo la tele. Yo sí voy al estadio. Pero fíjate que en los momentos que el equipo necesitaba la afición ha apoyado. Mira, ¿cuándo fue el último partido? En casa fue contra el Necaxa. La segunda parte, la afición apretó muchísimo, animando, y, o sea, siento que al final como que hay ciertos momentos que ellos identifican, la afición, que no se está haciendo de la manera correcta, y sobre todo yo creo que no van más allá de ganar, perder o empatar, que sí, evidentemente igual en redes sociales sí, pero creo que dentro del campo son sensaciones que ellos no ven bien y son las que producen el malestar. O sea, porque luego, por ejemplo, ya te digo, o sea, la segunda parte del otro día contra Necaxa, animando y apoyando porque veían las intenciones del equipo o las vibras eran diferentes de la primera mitad. Entonces ahí sí apoyaron. Entonces yo la verdad prefiero eso y no prefiero un estadio donde haya 20 personas y donde no se escuche nada y no tengas ese empuje. O sea, yo prefiero una afición que te apriete, que te ayude, porque esta afición es al final la que te da los campeonatos, la que te da los títulos, o sea, son la que te da ese extra que tú necesitas de presión al otro equipo. Son con este tipo de afición. Evidentemente no vas a tener la afición de, oye, ahora sí silbar, ahora no, o sea, no estamos en televisión ni en un teatro. Estamos al final en un campo de fútbol, entonces los jueces, entre comillas, son ellos, entonces tenemos la suerte de al menos tener jueces, porque hay otros campos que vas de primera división vas a Puebla y no escuchas nada. Bien triste. Escuchas hasta los grillos en la hierba. Y bien lo decía Matosas, y ¿cómo se llamaba este presidente de Tigres, güey, el viejito? Ay, güey. Bueno, tú sabes quién es. Y justo eso, a veces se necesita esa como comunión con la afición, con el equipo, pues para que el equipo sea trascendente. Decía este presidente, estoy viendo el documental de Tigres, pues para ir... ¿Qué le esos cabrones, güey? No, pues ahora sí que aprender, ¿verdad? Lo que se puede aprender. A gente en un desayuno. Y dice ese señor que la verdad el jugador número 12 que gana campeonatos es la afición, güey. Y pues creo yo que también si acá no hay como esa comunión entre afición y equipo, pues difícilmente vamos a tener. Y aparte le generas identidad a los chicos de las básicas. O sea, que un chavo se dé cuenta de lo que representa León. Digo, no eres de aquí y dices, bueno, pues el León, ¿no? Y al final del día, o sea, te das cuenta cómo es que la gente vive el fútbol, hay una preparación para ir al día de partido. Tú lo platicabas ahorita de cómo eras con el tema del Celta, y hay un postpartido que si lo ganas está toda madre y te vas a cenar a tu familia, la chingada, y ya después si pierdes no quieres hablarle a nadie, hasta te andas peleando ahí en algún lugar, ¿no? Entonces le genera al final del día también identidad al joven de lo que representa. Y fíjate lo importante que es para el club y para nosotros eso. En Fuerzas Básicas destacamos mucho el tema de la afición. Hemos cambiado, no sé si lo has visto en los vestidores o lo habéis visto en redes sociales. Los vestidores de Básicas antes eran todo paredes blancas. Entonces, nuestra dirección de Fuerzas Básicas nos juntamos con Mercadotecnia, que son unos maestros, la verdad, son unos cracks. Entonces nos acercamos a ellos y dijimos,
necesitamos identidad dentro de los vestidores de básicas. No puede ser los chicos que lleguen aquí, que vean paredes blancas y no sepan si estamos en Mazatlán, en Tijuana o en Cancún. ¿Sabes? No, tenemos que saber que estamos en León. Entonces ellos prepararon un mural muy chulo, que es la afición del estadio, con diferentes palabras que son señas de identidad que marca el club. Ejemplo, fiera, garra, identidad, orgullo. Entonces, diferentes palabras que nos identifican como club y el póster todo de la afición nuestra grande. Entonces, si tú vas a ser de visitante, es una pared muy pequeña, muy chiquita, y ves una pared enorme con esas palabras y esa afición, y dices tú, ostras, que te impone. O sea, ojalá podáis tener la oportunidad de venir y verlo, porque vais a decir, ostras, pues yo sí siento la presión siendo rival y mirando esto, ¿sabes? Entonces, creo que esta afición creo que va a dar mucho y está dando mucho y ha dado mucho al club en esos empujes que necesita el equipo. Me acuerdo un partido, no me acuerdo contra quién fue, que fue el anterior torneo que ganamos en los últimos minutos en casa. Contra Santos, yo creo que... Contra Santos. Sí, con 2 de Viñas. Sí, que ese fue, o sea, una locura como empujó el equipo. Y ya no solo ese, también mis chavos, porque fueron los que jugaron la gran mayoría contra Irapuato, ahí igual. O sea, al final ahí la afición apretando y animando, y ahí estaban, eran 18 jugadores de básicas que estaban, y participaron, no sé si fueron 12, 13 jugadores de básicas. Entonces, ellos ya sintieron lo que es de verdad esa exigencia. No, y lo hicieron en un ambiente de un clásico, que hace muchos años que no se vivía. Y creo que era muy necesario. Sí. Lo viví en el partido, porque yo estaba ahí viéndolo, lo sentí en las calles, lo sentí al salir, sentía que la gente necesitaba ese derbi, ¿sabes? Ese enfrentamiento, necesitaba. Y la verdad que vino muy bien y me gustó mucho. Sí. Hacía falta un partido de esos ríspidos metiéndole y al equipo. León en primer equipo no tenemos ahorita pues alguien con que tú digas un buen pique. Digo, pues a lo mejor con Chivas podría ser. Chivas, probablemente. A lo mejor ahorita poquito, a lo mejor con Tigres por el tema de una final perdida y que no se han eliminado algunas veces. Digo, ya. Y que luego caen bien gordos los Tigres. Sí, exactamente. Pero digo, en general, el Querétaro luego quería hacer su clásico con nosotros y era así como de... papi, 8 campeonatos. Tijuana también quiere hacer clásico versus... No, siéntense un ratito, exacto. Tijuana creado hace 5 años, ¿no? Sí, ¿sabes? Casi, Equipo chico. Sí estuvo chingón. Hubo mucha gente molesta porque son puros chavos y la chingada, pero también hay que comprender que la estructura del Irapuato pues era para eso. Actualmente, sí. Tú le pones al primer equipo y si les meten 6, 7 goles, ¿no? Bueno, ahorita como estamos jugando yo creo que no metemos nada. Mínimo 3. Sí, mínimo 3, exacto. Pero hay sí, que ser positivos, son cosas que hacen falta. Es que luego está cabrón, güey. Pero bueno, eso lo platicaremos en otro momento. Agradecerte, Jonathan, que ya estás aquí con nosotros. Antes de cerrar, preguntarte, yo sé que ahorita estás muy contento en León, te va bien por acá, lo estás disfrutando bastante, pero tienes al final del día pues una edad muy corta y una vida todavía bastante larga, esperemos. Retos personales que tengas todavía, no importa que no sean en León, aquí no nos agüitamos, ni mucho menos, creo que es un tema claro de que pues todos nos gusta crecer y seguir. Ya cuando nos hayas dejado unos 5 campeonatos con chavos de cantera, ya. Sí, ya que nos ha dejado varios, ya te podía decir, pero retos que tengas para tu carrera profesional. Yo te cuento sin problema los del club, los que tengo yo puestos en el club. Creo, es muy bonito, si lo pones a pensar, es cualquier persona que vea cualquier equipo de nuestras fuerzas básicas, 15, 17, 10, 23, 19, femenil, quien sea, que lo veas y digas, sin saber qué camiseta lleva, que te sientas identificado que es Club León. O sea, que tú cualquier equipo que veas de fuerzas básicas, sepas que es Club León por la forma de jugar. Porque eso parece que es sencillo, pero es muy complicado. Que todos los equipos jueguen de la misma manera y que tú desde fuera, sin tener ni idea de qué modelo es, lo veas y digas tú, puta, me siento identificado con esto es lo que yo quiero. O sea, que la gente, que la afición, que los papás, los familiares, los jugadores, directivos que vengan, que digan, es que esto es Club León. Veo al sub-10 y me identifico con León. Veo al 23 y es que veo el Club León. Eso es uno de mis objetivos. Y el otro,
que uno de los chicos de fuerzas básicas logre ir a Europa. Creo que es un punto, sería vital e importantísimo para el club. No ha pasado nunca en el club, si no me equivoco, y me corregís, pero creo que nunca ha pasado. Y creo que a lo sería mejor un el más punto- cercano sería Fidel Ambriz. Actualmente sí es Sí. el más cercano. Pero Y- prefiero que nunca hubo ningún Y yo creo caso. que ni antes, ¿verdad? Alguien No. cercano así como Pues, para o sea, creo que sí ha Europa. habido... Como para Europa, güey. No, o sea, güeyes de León, que habían sido formados de León, o sea... No, pero pues ahora sí que- No, pero- eso sí. Digo, que es una cosa que se hay, o sea, al final del día, digo, si tú eres de León, güey, o sea, aquí no te enseñan ir a otro equipo más que a León, güey, digo, y es la Sí. identidad que tienes, digo, a lo mejor en su momento se probaron en León y es como de, güey, pues, ni tienen nada, cabrón, o sea, para sentarme en sillas de cantina, güey, pues mejor en otro lado, ¿no, cabrón? La verdad. Pero sí, habrá que ver quién había tenido la oportunidad, Sí, pero de ahí en más, no, o sea, O no. que haya llegado. Sí. Que haya llegado de fuerzas básicas del Club León a Europa, ninguno. Sí. Eso 100% seguro. Entonces sí quiero que digan, este salió de fuerzas básicas del Club León y está ahora mismo en Europa. Sí. Eso es algo, dos de los objetivos que yo me marco. Evidentemente os soy sincero. Claro que me gusta ganar, claro que me gustan ganar trofeos, pero no es algo que en mi trabajo realmente tengamos la necesidad de hacer. Entonces por eso no os he dicho ningún campeonato ni nada. Sí es verdad que hemos tenido la temporada pasada la 19 femenil, Sí. que fue el primer campeonato en el club, que tiene DMX en fuerzas básicas, evidentemente, el primer equipo sí hubo, pero en fuerzas básicas fue el primer campeonato, fue la temporada pasada con la 19 femenil, que fue espectacular, la verdad. Sí, sí, sí. Y un sueño que no ¿Qué? sea del club. Que fue una final muy bonita. Un esa sueño de- que no fuera del club. Digo, alguna aspiración, regresar a España, dirigir en otro país, con tu selección, algo por ahí. La selección, creo que siempre todos tenemos el objetivo, no final o algún momento no tan marcado, de representar a tu propio país. Sí es muy bonito, pero evidentemente al final representar a España de una manera u otra es muy complicado, porque al final normalmente, quitando la excepción de Luis de la Fuente, pero bueno, estuvo en diferentes procesos de la selección, todos los seleccionados de España son exjugadores de primera división, Vicente Sí, del sí. Bosque, Luis Enrique, Camacho, entonces al final son todo... Luis Aragonés, o sea, todos jugadores de primera división, entonces es muy complicado, pero sí de una manera u otra representar a España en la dirección de menores de las categorías o así, creo que sí puede ser un objetivo marcado, muy complicado evidentemente, pero sí puede ser un sueño quizás. Ok. Imagínate ya que tenga 50 años llegando ahí. Ay, estaría bien, ¿eh? Sí, 50 años estaría ya, Y ojo. toda la experiencia por delante y llegar a ser el director muy de. ¿Y de ahorita menores. estás decantado únicamente por quedarte en juveniles o te gustaría ya tomar la batuta de un equipo como entrenador? Ahora mismo, yo por ejemplo me plasmo objetivos presentes. Te puedo decir que quizás antes de firmar aquí, mi última etapa, sí había sido director de fuerzas básicas anteriormente, pero mi última etapa fue entrenador, entonces yo me marqué objetivos como entrenador. Ahora mismo que estoy como dirección de fuerzas básicas tras varios años atrás también, ahora me barco como en este mismo proceso, en este mismo camino. Entonces sí me veo más encaminado hacia los jóvenes, hacia estas direcciones, a conseguir los objetivos primero presentes que tengo en el club, y una vez que los consiga, ahí sí ver qué siguientes objetivos sigue, pero sí me gusta mucho marcar los objetivos más cercanos y no irme a uno muy lejano, Muy lejano. porque no puede ser real. ¿Sabes qué quiero decir? Porque creo que para llegar a ese objetivo lejano, tengo que pasar antes por estos que te he dicho ahora mismo. Sí. Oye, Jonah, y ya una pregunta acá curiosa. Si llegara Jesús Martínez y te dijera, bueno, dirige la 23, a lo mejor no primera división, dirige la 23, pero con tu mismo puesto de director de básicas, ¿te avientas? No, ¿No? no, porque creo que sería, entre comillas, falta de respeto al resto de entrenadores. Porque al final, si yo estoy bajo la dirección y yo me encargo de dirigir a un equipo de fuerzas básicas, es como, tú has venido a ser entrenador. sí. ¿Sabes qué quiero decir? Entonces realmente no, ni lo veo, ni lo he pensado, ni lo quiero, ni lo voy a hacer. Ajá. Evidentemente, situaciones muy críticas, que el club me diga, por favor, unos meses, pues echo la mano. Pero no, ni quiero, ni me gustaría ni lo tenías poder presupuestado. hacerlo. No, en ningún momento. Tan. En ningún. No, porque creo que además, fíjate,
perdería mucha credibilidad. Sí, exactamente. Porque al final, si yo me pongo a dirigir la 23, No ¿qué va a puedes- pensar el de la 19? Sí. Sí. Tú ponte el caso de que a mí me va mal en la 23. Ujú. ¿Qué va a decir el de 19? ¿Me vas a decir tú cómo se hacen las Sí, cosas y a ti sí, te va mal? Exacto. Sí. Entonces, ese es ponerte a situaciones que no debo y Ujú. menos en el puesto que tengo. Sí. En básicas, sí lo tengo muy claro. En ningún equipo agarraría Ujú. ninguna categoría. No, y que la verdad, conociendo ya lo poco mucho que he visto de fuerzas básicas en cuerpos técnicos, la verdad es que hay gente muy capacitada. Totalmente. Y Totalmente. es un trabajo que se ha estado haciendo de buena manera, yo creo que de un tiempo corto atrás a la fecha. Perfecto. Te invito cuando tú quieras Sí, muchas a venir gracias. a verlo y yo creo que te vas a sentir muy identificado con lo que hablé antes del modelo de juego y la identidad. Sí. Mario te lo puede decir. Esas 4 cosas que seguramente a ti te identifica y quieres ver Sí, sí, sí. el domingo, el sábado en el partido en el Estadio León, los vas a ver en básicas. Ya verás en 23, 19, 17, 15, da igual, vas a ver esas señas de identidad. Sí. Sí. Yo nada más haría una recomendación, güey. Dime. Hagan los partidos en la noche, güey. Sí, porque el Jueguen sol en la está- noche, güey. el Jueguen sol- en la no cuesta nada, güey. A lo ¿El mejor. primer equipo dices? No. Ah, las sí, básicas. sí, es que no. Está cabrón Mira, el sol. juegas en sintético, güey. Eso es verdad. Un pinche sol que hace aquí es un pinche sol que no, Que quema. cabrón, no, horrible, güey, horrible. cabrón. O No, sea, no por más tiene que, abrazo. mira, o sea, literal, por más que vayas así o sea, hasta las uñas tapadas, güey, llegas a tu Te casa cuela. quemado. Y ahí se ve Quemado. la marca del reloj. Sí, sí, hasta parecen, digo, yo creo que lo has escuchado, pero si hay algo de lo que le echamos carrilla a los Pumas es que juegan a las 12 del día en la Ciudad de México y tienen los partidos más horribles porque quiero pensar que a esa hora a nadie se le antoja jugar. A los chavos sí, o sea, como chavo y más estando ahí, pues obviamente se te antoja y juegas a las 6 de la mañana si quieres. Pero está pesadito de ver los partidos. ¿Sabes Está cuál es el, pesadito. ¿sabes cuál es el problema? Los traslados de los equipos. Sí, sí, sí. Entonces, claro, al final, tú imagínate, pones el partido tarde-noche. No tenemos focos. No sé si te Sí, has dado no, sí, cuenta. no hay No hay luz. hay. Entonces ya por la noche ya no podríamos. Sí. Pero fuera de eso, ya necesitarías 2 noches. Sí, 2 en vez de noches. una. Sí. Una previa al partido Sí. y otra Ajá. para No, después. y aparte todos los equipos juegan en la mañana, no quiero Sí. pensar. Justo. Si no, ninguno juega por la tarde, noche. El más tarde es 3:45, que es la 19 femenil. Sí, pero de todas maneras, El resto no. aquí Va a decir a las yo- 9 de la mañana o las 4 o 5 de la tarde está haciendo el mismo sol. Va a güey. decir yo, pues llévate una sombrilla, mijo. Pues Ahí así que- está. sí. Esta sí, vez sí. con una sombrilla Sí, preparada. traspasa el sol Sí, la sí, sombrilla, está cabrón. casi. Pero bueno, yo al menos en lo personal lo disfruto Sí. porque a mí me encanta el fútbol y pues uno también aprende, como tú dices, aprender los movimientos básicos o lo que sea. Yo en lo personal lo disfruto. Y aparte le ponen más garra. Eso sí, Sí. le ponen más garra. Sí. Mucha más garra que. Le ponen mucha actitud. Sí, Los chicos le ponen mucha actitud. actitud, exactamente. Pues O bueno, sea, a mí hoy en lo personal, hoy en día, yo disfruto más ver un sub-23, sub-19 que a lo mejor un partido de primera división de cualquier otro equipo, sí. la verdad. Digo, pues hasta el femenil, cabrón. Sí. O sea, hasta el femenil te conecta mucho más, güey. O sea, y te genera así como de, huevo, ya se están dando en la madre. Y acá el Sí. primer equipo es así como de, hagan algo. Sí, o sea, ponen una patada si quieres, güey. O sea, dale en su madre, güey. O sea, te está haciendo Tíralo, un túnel, te pújalo. está llevando algo, güey. O sea, que mínimo se vea que te encabrona. Insúltalo, o algo. Sí, algo. Pero Sí. bueno, ojalá que de a poco vayan las cosas mejorando. Jonathan, muchas gracias por tomarte el tiempo de estar acá con nosotros. La verdad, una plática muy amena. Tampoco nos recordamos, o ya no recuerdo, personas fuera del continente americano que se incorporen a trabajar al club. Entonces eso lo hace todavía más atractivo, un reto todavía más grande para ti, porque pues no es lo mismo a lo mejor la exigencia que le ponemos a un mexicano a lo mejor la exigencia que le ponen a alguien de fuera. Pero bueno, nos da gusto saber que también la gente joven está tomando decisiones en muchos rubros, ¿no? Y que en el club se tomen esas decisiones en una persona joven. La verdad que chingón. Te felicitamos mucho por eso y ojalá que en el corto plazo Se logren los objetivos. Los objetivos. La verdad es que es algo que creemos que a todos nos gustaría bastante y creo que al final del día llevamos y portamos los colores como un orgullo, ¿no? Y al final
Digo, cuando León en su momento mandó 4 jugadores que eran titulares en la selección en su momento para el Mundial del 2014, era como de, güey, son de León, ¿no? O sea, salvamos a la selección de que fuera al Mundial del 2014, ¿no? Y de ahí en más no hemos tenido más gente que represente al club a un nivel nacional o extranjero, ¿no? Entonces la verdad es que está muy chingón y ojalá que pronto se puedan dar esos resultados. Entonces, agradecerte que te hayas tomado el tiempo de estar acá hoy con nosotros. No, un placer, muchas gracias por la invitación, la verdad, ha sido un rato muy agradable y muy ameno, gracias por la invitación y cuando queráis estáis invitados a la Esmeralda a ver los partidos de las fuerzas básicas y estaremos ahí intentando conseguir esos objetivos de fomentar esa selección. Ya me acordé de algo, ustedes tienen Pagalco, ustedes tienen su carpa ahí en las... Ah, sí. Son los lugares VIP, no pongan luz, a lo mejor una serie de carpas ahí. Ya me acuerdo ahorita que estás diciendo, sí, filita, ya. Digo, si son 100 personas, ya 100 personas en unas carpas no pasa nada. Pero bueno, vayamos como una sugerencia. Sí. Primero el uno, luego el dos. Sí, exactamente. Una necesidad. Yo también estoy de acuerdo. Al menos una grada. Sí. O una gradita también. Exacto. Mínimo una grada para que también, digo, los papás se sienten. Porque luego se me olvida mi banquito y ahí estoy en una piedra y ya regreso. Sí. Y el lago donde te sientas regularmente, cabrón, está más o menos parejito. Cuando estamos acá los papás ahí entre los árboles, cabrón, y todo eso. Y bueno, los huizaches y el ambiente más seco todavía, la neta. Pero creo que ya pega más el aire. El torneo pasado que fue la liguilla contra San Luis, me tocó estar de aquel lado. Y allá pega más el aire, güey. Ah, da más el airecillo. Ah, pues mira, todo tiene su ventaja. Todo tiene su ventaja. Exactamente. Pros y contras. Exactamente. Y a mí ya me han tocado varios. Pues agradecerte otra vez, Jonathan. Muchas gracias por tomarte el tiempo. También agradecer a todos los Filapartners que se tomaron también el tiempo de ver este video, un capítulo más de esta tercera temporada. Y bueno, si han tenido por ahí alguna experiencia en encontrarse a Jonathan en algún lugar de la ciudad previo a algún partido, si les negó alguna foto, si lo sacó de una visoría, les dijo que no, que llegaron tarde o cualquier tipo de situación que hayan comentado por ahí con Jonathan, háganos el favor de escribirla por ahí en el video. Y pues bueno, la verdad es que un gusto tener la oportunidad de seguir generando este tipo de contenido para todos ustedes. Y bueno, pues muchas gracias, Jonah. Sí. Muchas gracias y por allá nos vemos pronto. Mucho éxito. Gracias. Gracias, Filapartners. Abrazo.